Quiero comenzar con un texto del Nuevo Testamento, Hebreos 12:15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra amargura tiene varios significados, entre ellos odio, resentimiento, rencor. Y este pasaje nos muestra que cuando la amargura crece en el alma, hace que raíces vayan brotando y se van extendiendo, y esas raíces van contaminando a las personas que están cerca, sea la familia, sea los amigos, sea los compañeros de trabajo, incluso a los hermanos en Cristo. La persona amargada tiene la tendencia a manipular a otras personas para que la apoyen en su causa contra quienes supuestamente son culpables de su dolor. Y según el contexto de Hebreo, las personas amargadas son las que no entienden la soberanía de Dios en la disciplina. Y en vez de ser humildes bajo la mano de Dios en los tiempos difíciles, se amargan por lo que les pasa y concentran todo su enojo contra quienes creen que son culpables de su situación. Una persona que actúa así se aleja de la gracia que le puede salvar. La amargura, según este texto, cierra las puertas a la salvación eterna. Por eso dice: mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La amargura fue la causa de que los hermanos de Jacob terminaron odiando tanto a José. Juntos alimentaron el odio, el rencor, la envidia que tenían contra él. Y en Génesis 37 dice que incluso ya no le podían hablar pacíficamente. Y ese resentimiento llegó a ser tan grande que juntos acordaron matar a su hermano, eliminarlo. A ese extremo puede llegar la amargura, desear que alguien se muera. Y cuando tuvieron la oportunidad de estar solos con él, lo tomaron con fuerza, con la intención de matarlo. Si ustedes recuerdan, Rubén intervino y los convenció para que lo dejaran en el pozo. Y más tarde Judá tuvo la idea de venderlo como esclavo y finalmente fue eso lo que terminaron haciendo. El rencor era tan grande en ese momento que ellos no tuvieron ni lástima ni compasión por su hermano, porque la amargura dominaba sus corazones. Una vez que lo vendieron, una vez que cometieron ese pecado, la familia de Jacob quedó sumida en las tinieblas. Acordaron mantener el secreto y engañaron a su padre diciendo que José había sido muerto por alguna fiera. Pensaron que tal vez el tiempo iba a arreglar las cosas, de que todo se olvidaría, pero el dolor de su padre fue permanente y eso les recordaba constantemente su engaño. Todos estos hermanos quedaron esclavos de su pecado que comenzó a corroer sus corazones, trajo oscuridad, trajo tinieblas, trajo aflicción y los alejó de Dios por todos esos años, 20 años. Trataron de compensar su pecado sirviendo a su padre, pero en esos 20 años nunca mostraron arrepentimiento por lo que habían hecho. Nunca confesaron su pecado delante del Señor. Por otro lado, José, humanamente hablando, podía haberse consumido por la amargura y por el rencor contra sus hermanos porque él era la víctima en esta situación. Pero como hemos visto a través de la historia de José, él nunca emitió ni una sola palabra contra ellos, porque él decidió honrar a Dios. Él decidió ser fiel al Señor. Y en ese espíritu de fidelidad Dios estuvo con él. Sin embargo, en las 2/3 partes de la vida que tuvo en Egipto no le fue muy bien. Sirvió como esclavo, fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, terminó en la cárcel. Estando en la cárcel, sabiendo que no tenía mayor esperanza, le pidió ayuda al copero de Faraón y el copero finalmente le olvidó. Si él recordaba la traición de sus hermanos y él las unía a las circunstancias difíciles que estaba viviendo en la cárcel, podían haber llevado a José a tener un corazón muy amargado. Pero una vez más, repito, José decidió ser fiel a Dios.
Y en esa fidelidad Dios lo capacitó y en un vuelco soberano de Dios terminó siendo el gobernador de Egipto. Por más de 20 años la historia de José y la historia de sus hermanos siguieron caminos separados, pero los planes de Dios eran que volvieran a encontrarse. Y Dios, a través del hambre, obligó a sus hermanos a buscar alimento en Egipto y los guió para tener un encuentro con José. En esos 20 años José había crecido espiritualmente, había entendido el plan de Dios, había sido bendecido por Dios. Sus hermanos, al contrario, fueron esclavos de su pecado por 20 años. Ellos no crecieron, no entendían nada respecto al Señor. Pero Dios, en su gran misericordia, usó a José para tratar el pecado de sus hermanos. Al final, estos hombres eran el pueblo de Dios, eran herederos de la promesa de Abraham. Y en el primer encuentro que tuvieron con José, Dios despertó la conciencia de pecado en ellos. Eso fue lo que pasó en su primer encuentro. Dios usó las palabras y las acciones de José para ese fin. Recuerden que Él los trató como espías, dejó a Simeón prisionero y les pidió que volvieran con Benjamín. Y en ese regreso a Canaán, los hermanos estuvieron con mucho dolor, porque sintieron que el peso de la mano de Dios estaba sobre sus vidas. Y entre el tiempo que pasó, cuando volvieron a Canaán y regresaron a Egipto, Dios, de una manera soberana, obró sobre sus vidas. La Biblia no nos dice exactamente qué fue lo que hicieron, pero vemos el fruto de su cambio. Vemos que Dios trabajó en sus corazones durante ese tiempo. Judá tomó el liderazgo de la familia y él se responsabilizó fielmente por su hermano Benjamín ante su padre. Y todos estaban dispuestos a afrontar las circunstancias que vinieran cuando volvieran a Egipto. Cuando regresaron a Egipto por segunda vez, tenían temor. Pero José los trató con gracia, los honró, los hospedó en su casa. Pero faltaba todavía una última prueba. José mandó que pusieran su copa de plata en el costal de Benjamín antes de que regresaran a Canaán. José necesitaba saber si sus hermanos habían cambiado, si se habían vuelto en arrepentimiento delante del Señor, porque él no lo sabía. Si él veía que los hermanos habían sido transformados por el Señor, ellos iban a poder entender el plan de Dios sobre la familia. Cuando se marcharon esa mañana y todavía estaban cerca de Egipto, el mayordomo, instruido por José, va tras ellos y los acusa de haber robado la copa de José. Él la busca y la encuentra en el saco de Benjamín. Y ese momento fue terrible para los hermanos de José. Se sintieron abrumados, rasgaron sus vestiduras en señal de dolor y regresaron todos a la casa de José. Y cuando lo vieron, se postraron delante de él con mucha humildad. Y cuando José les pregunta ahí en el capítulo 44, verso 15, ¿qué acción es esta que habéis hecho? Judá, sin excusas, sin mentiras, con mucha sinceridad, con mucho arrepentimiento, le dice ahí en el verso 16 del capítulo 44, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá en esta confesión entiende que Dios ha descubierto los pecados de él y los pecados de todos sus hermanos. Y esta confesión indica que estaban arrepentidos, indica que Dios había transformado sus corazones porque estaban dispuestos a afrontar las consecuencias de su pecado. Y cuando José les dice que solo aquel que tenía la copa va a ser su siervo, Judá con mucha humildad pide acercarse a José para hablar con él. Y ahí del versículo 18 en adelante, del capítulo 44, habla con José. Es el discurso más largo del libro de Génesis. En esa conversación que tuvo con José, describe todos los detalles que han pasado en su hogar desde el primer encuentro que tuvieron con él anteriormente.
Y en sus palabras refleja mucho amor a su padre, refleja el amor que tiene con su hermano y le demuestra el respeto que tiene hacia José. Y termina todo lo que le está diciendo ahí en el versículo 34 y 35, diciendo de esta manera: te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá pide quedar esclavo en lugar de Benjamín. Es la primera vez en la Biblia que un hombre está dispuesto a pagar su vida, a dar su vida por otra persona. Hace 22 años fue él el que tuvo la idea de vender a José, demostrando que él no tenía ninguna compasión por su hermano. Pero ahora, a través de esta humilde disposición, demuestra que ya no es el hombre que fue. Dios lo había transformado, Dios lo había cambiado. José, al escuchar a su hermano, ya no puede contenerse más. Sus palabras tocan profundamente su corazón. Y aquí es donde llegamos al clímax de la historia. Este es el momento de la reconciliación final. Es aquí donde Dios trajo perdón y restauración a los hijos de Jacob. Aquí la historia cambia y se desatan todas las bendiciones para la familia de Jacob. Pero todo esto sucedió en este encuentro en donde Judá demuestra que ha conocido a Dios y donde José también demuestra que ha perdonado a sus hermanos, que tiene compasión por ellos, que los ama a pesar de lo que ellos hicieron. Esto demuestra el carácter perdonador de José. Así que a través de este encuentro veremos las cualidades del carácter de Cristo que debemos tener en todas nuestras relaciones humanas, viendo el ejemplo de José. En primer lugar, usted debe ser sensible a la palabra de Dios. Usted debe responder cuando Dios le habla. Ahí en el versículo 1 del capítulo 45 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. A través de las palabras de Judá, José ya tenía la certeza de que sus hermanos habían sido transformados por el Señor, que habían confesado su pecado delante del Señor. Entonces era el momento para darse a conocer a ellos. Pero fue un momento emocionalmente fuerte para José. Hizo salir a sus siervos. Quería estar a solas con sus hermanos. Y una vez que estuvo solo, comenzó a llorar. Y dice la Escritura ahí en el verso 2, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. José había llorado anteriormente 2 veces, pero se había contenido frente a ellos, lo había hecho en privado. Pero ahora, después de observar la gracia de Dios en la vida de sus hermanos, ya no puede contenerse más. Llora tan fuerte que su llanto se escuchó en todas partes. Hasta Faraón lo supo. Pero José no está llorando por sí mismo. No está llorando porque ha sido liberado de la amargura. No está llorando por el dolor que le causaron sus hermanos. José llora por la obra de Dios en el corazón de sus hermanos. Porque él ve que ellos se han arrepentido delante del Señor. Que Dios está transformando a toda la familia. Por supuesto que en ese momento los hermanos están totalmente desconcertados. Imagínense, están frente al hombre que los va a hacer esclavos. Ellos piensan que los va a hacer esclavos y ahora se pone a llorar frente a ellos de esta manera. Para sorpresa de ellos, José se dirige en su propia lengua, porque antes tenían intérprete, y les dice: yo soy José. El impacto en el corazón de sus hermanos debe haber sido tremendo. Aunque el llanto de José fue fuerte, no fue descontrolado. Él puede hablar y habla muy bien. E inmediatamente José les pregunta por su padre: ¿vive aún mi padre? Para José era importante que su padre viviera todavía, para que él pudiera ver cómo se iba a cumplir la promesa de Dios sobre la familia. Hasta ese momento Jacob y sus hermanos habían sido quebrantados por el pecado.
Estaban sumidos en la oscuridad. El futuro para ellos era totalmente incierto. Y José no quería que su padre muriera en esa incertidumbre. Quería que experimentara la bendición de Dios antes de morir y vislumbrara cómo Dios iba a cumplir la promesa de Abraham a su familia. El texto continúa diciendo ahí en el verso 3, y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. La palabra turbados significa que estaban aterrorizados, estaban paralizados por causa del temor. Y en el verso 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. José advierte el miedo que tienen sus hermanos, lo puede ver tal vez en sus rostros, y los invita a acercarse a él. Todo ese tiempo habían estado lejos, pero ahora se acerca. Él les dice, acérquense a mí. Quiere que lo vean bien, quiere que lo escuchen. Y José demuestra con esto que no tiene ningún rencor contra ellos. No tiene amargura. El único deseo en ese momento es un deseo de comunión, de amor genuino. Él quiere derramar las bendiciones que Dios tiene para ellos. Él puede amar a sus hermanos porque José siempre amó profundamente al Señor. Dios trabajó con su corazón. Nunca hubo rencor y ahora lo único que quiere es demostrar el amor que tiene por ellos. El carácter de José es tan similar al de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor nos llama a acercarnos a Él con el único fin de derramar sus grandes bendiciones sobre nuestras vidas, que podamos ver su gracia y su misericordia, porque Dios desea tener comunión con nosotros. Y hay dos aplicaciones que quiero que vean en estos versículos. En primer lugar, un creyente que conoce a Dios es sensible a la voz del Señor. Es sensible a la palabra de Dios, escucha y responde cuando Dios le habla. En otras palabras, el creyente reacciona favorablemente ante la verdad y hace lo que la verdad le indica que debe hacer. José escuchó al Señor a través de las palabras de su hermano y él respondió inmediatamente con gracia, con misericordia ante aquellos que pecaron contra él. Por otro lado, quien ama a Dios, ama también a su prójimo y debemos considerar que este es el pilar, el principal mandamiento de todas las Escrituras. Quien ama a Dios, también ama a su prójimo. Y José no tenía un problema de comunión con sus hermanos, a pesar de lo que ellos hicieron. José llama a sus hermanos para que se acerquen a él, sin rencor, sin amargura. El que ama genuinamente y profundamente a Dios, ama también a sus hermanos, tiene comunión con sus hermanos. En segundo lugar, tenga un carácter perdonador. Viva sin amargura por el pasado. En el verso 4 dice, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. José en esta frase les recuerda el pasado. Les dice, el que vendisteis para Egipto. Les recuerda que lo que hicieron estuvo mal. Pero sus palabras no son para recriminarlos, sino para demostrar que él no tiene dolor por el pasado. Nunca se dejó dominar por el remordimiento. Nunca guardó rencor contra sus hermanos. Nunca dejó que pensamientos malos vinieran a su vida, dominaran su vida. Él se dedicó a honrar a Dios, a ser fiel a Dios. Y por eso ahora tiene la libertad y la sinceridad de poder mirar cara a cara a sus hermanos. Poder mostrarles amor, a pesar de que pecaron contra él. José agrega en el verso 5, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Por lo que dice José, cuando él se da a conocer a ellos y les dice, yo soy José, al que vendisteis para Egipto, sus hermanos debieron haberse sentido afectados, llenos de dolor, llenos de tristeza. Debe haber visto su semblante con agonía cuando entendieron que él, el que estaba frente a ellos, era José su hermano, el que habían vendido hace 20 años atrás. Probablemente también comenzaron a llorar de dolor, de remordimiento. Pero José los consuela, les habla a su corazón.
les habla con mucha compasión, puede hablar con paz, porque Él ya ha resuelto los conflictos mucho antes a través de la oración. En Proverbios 19:11 dice: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Las personas que no conocen a Dios quieren tratar los problemas, quieren hablar de lo que pasó 20 años atrás, quieren decir y contar su dolor, quieren hablar de lo que les causó daños, se resienten, piensan solo en sí mismos, recuerdan una y otra vez el momento cuando las hirieron y lo cuentan una y otra vez. Así son las personas que no conocen a Dios. Pero un verdadero creyente sabe perdonar, porque comprende la sublime gracia que ha recibido a través de Cristo en la cruz del Calvario. Y quienes han experimentado el perdón de Dios no tienen problemas en seguir perdonando a quienes les ofenden. Lo hacen a través de la oración. Las personas que aman a Dios resuelven todos sus conflictos delante de la presencia de Dios. Y mientras están orando y mientras están perdonando a través de la oración, no se resienten por lo que le han hecho otras personas. Perdonan, dejan las cosas en las manos de Dios, examinan incluso su propia vida a la luz de la soberanía de Dios. José nunca tuvo un problema con sus hermanos de forma directa. Él siempre dejó eso en las manos del Señor. El Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, en Mateo capítulo 6, enfatiza la necesidad de perdonar. En el capítulo 6, versículo 12 de Mateo dice: y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden. Y luego en el verso 14 aclara esto diciendo: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Estas son palabras fuertes del Señor, una aclaración muy apropiada, especialmente cuando el Señor está hablando de la oración que todo creyente debe tener delante de Él. Esto significa que si usted mantiene enojos, rencores y amarguras, su relación con Dios se quebranta. Su relación con Dios en un sentido se detiene. Dios no puede añadir más, Dios no puede hablarle más, porque espera que usted haga lo que Él hizo primero con usted. Usted debe perdonar para que Dios también le perdone a usted. En tercer lugar, confíe plenamente en la soberanía de Dios. Experimente el bien del Señor aún en los momentos más dolorosos de su vida. El argumento principal de José para hablar del pasado a sus hermanos fue la soberanía de Dios. En el verso 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Note la forma en que José entiende todo lo que le ha sucedido durante todos esos años. Mira hacia atrás y lo único que ve es la mano soberana de Dios moviendo todas las cosas. Él no está mirando lo que hicieron sus hermanos. Él no está mirando las situaciones difíciles que pasó. Él no está mirando con remordimiento a la esposa de Potifar. Él lo único que mira hacia atrás, ve la mano soberana de Dios moviéndose en todas las cosas, incluso en el hecho más trágico y doloroso de su vida, el día en que lo vendieron sus hermanos y pecaron contra él. José les habla de la soberanía de Dios a ellos ahora. José les explica lo que él entiende de lo que ha sucedido durante todos esos años. Pero ¿por qué les habla de la soberanía de Dios a sus hermanos en ese momento? Porque él ha sido consolado con esa gloriosa verdad y él quiere que eso también sea de consuelo para sus hermanos. Y él utiliza 3 veces la frase Dios me envió, dejando claro que todos los acontecimientos fueron providencialmente ordenados por la mano del Señor. En el verso 5 dice al final: me envió Dios delante de vosotros.
En el verso 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros. Y en el verso 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No está diciendo que ellos no son culpables por lo que hicieron. Les está diciendo que Dios usó esa situación para el bien de sus vidas. Aunque fue una situación triste, aunque fue una situación amarga, Dios ahora la está usando para bien. José les está diciendo a sus hermanos, Dios ha tenido siempre el control de todas las cosas, aún el mal proceder que ellos tuvieron contra él. Para José, la gloriosa soberanía de Dios ha sido la verdad que ha sostenido su vida. Es la fuente de su fortaleza, es la fuente de su gozo. Lo que José comunica a sus hermanos es lo mismo que el salmista dice en el Salmo 115:3, donde dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor ha sido permitido por Dios, aún las cosas más dolorosas. Romanos 8:28 creo que es la promesa más consoladora de toda la Escritura. Y usted la conoce. Dice así, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Estoy leyendo otra versión. Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Según el contexto de Romanos 8:28, el bien que se recibe de todas las cosas es la transformación de nuestras vidas. Es conocer más y más a Cristo en medio de nuestras circunstancias. Y para que esto ocurra, para que podamos ser transformados y para que podamos conocer más a Cristo, usted debe amar y honrar a Dios con obediencia, aún en la peor adversidad. Y este es el ejemplo que tenemos en José. José sirve a Dios, ama a Dios. Toma las circunstancias y las toma como de parte de Dios y sigue sirviendo fiel en la casa de Potifar, a pesar de la falsa acusación, sigue sirviendo en la cárcel y Dios lo va promoviendo, lo va bendiciendo. Él va conociendo mucho más a Dios. Él va entendiendo el plan y el propósito de Dios a través del tiempo. Sus ojos se abren para ver la grandeza de Dios. Si usted se deja llevar por la amargura, si usted deja de obedecer al Señor en sus adversidades, usted no va a conocer más a Dios. Usted no va a ser transformado. José entendió finalmente que Dios lo había enviado para servir a su familia. No para señorear, no para dominar, sino para servir. En el verso 5 dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, por la gestión de José en Egipto, todo lo que él ha hecho en el gobierno, Dios iba a preservar la vida de sus hermanos y la de sus familias. Y en el verso 7, lo leo en la NBI, dice así, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. José entiende que no solo va a preservar a la familia de sus hermanos presentes, sino a toda su descendencia, a toda su generación. Y el verso 8 dice, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Él les está diciendo que Dios en su soberanía organizó todos los acontecimientos en la vida de José, lo preparó, lo capacitó para que al final él pudiera proteger al pueblo de Dios. Dios preparó a José a través de la adversidad, lo puso como asesor del faraón. Dios permitió esos 7 años de abundancia, Dios permitió esos 7 años de hambre con el único fin de traer a la familia de Jacob desde Canaán a Egipto con el fin de bendecirlos. La providencia de Dios es extraordinaria. Dios moviendo todas las cosas con el único fin de bendecir a los que son suyos, a su pueblo. Dios mueve miles de cosas, hermanos, y lo hace todavía con el fin de trabajar en nuestros corazones, con el fin de obrar en nuestras vidas, con el fin de que seamos transformados, cambiados a través de las circunstancias. Así que antes de quejarse,
antes de amargarse o enojarse por lo que le pasa, sea consciente de la mano soberana de Dios sobre su vida. Sea consciente que Dios está trabajando con usted. Dios quiere obrar en su corazón, quiere darse a conocer a su vida. Dios quiere bendecirlo. Y usted va a ser bendecido cuando más conozca al Señor a través de sus circunstancias. Y en último lugar, aprenda a disfrutar de la bendición de la reconciliación. A través de la reconciliación que hubo en ese momento entre José y sus hermanos, las bendiciones de Dios comienzan a desatarse de una manera grande. Versículo 9 al 13, José les pide a sus hermanos que se den prisa ahora, que vayan a buscar a su padre, porque le espera lo mejor de Egipto. Y en estas palabras se nota el entusiasmo de José, porque entiende que el plan de Dios se ha comenzado a concretar en la vida de su familia. Y una vez que José les habla, consuela a sus hermanos y los abraza uno por uno. Ahí en el versículo 14, y lo leo en la NBI, dice: y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Quiero que vea el momento. Primero llora, luego les dice: yo soy José. Luego les habla, los consuela. Sus hermanos están en silencio. Y luego se acerca a Benjamín, lo abraza, llora. Benjamín llora con él. Y él luego comienza a abrazar a cada uno de sus hermanos, a sus dos hermanos, a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá. Fue un momento precioso. La comunión que había estado rota por tantos años por causa del pecado, ahora es restaurada en ese momento glorioso, en ese momento que fue propiciado por Dios. Sin remordimientos, José abraza a cada uno de sus hermanos, sellando la reconciliación, y con eso también restaura la vida de sus hermanos. Porque José no es el que ha tenido problemas en todo este proceso, han sido sus hermanos. Sus hermanos han tenido que ser confrontados por Dios con su pecado. Sus hermanos fueron los que permanecieron en oscuridad por 20 años. En este último tiempo han entendido que la mano de Dios ha estado sobre ellos, y ahora que José los abraza, se sella la restauración para sus vidas. Antes estuvieron en oscuridad, ahora están en plena luz por causa del Señor. Y la bendición de este encuentro fue favorecido incluso por Faraón. En el verso 16 dice: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Estas son las palabras de Faraón. Debemos recordar que José lo único que hizo durante todos esos años fue buscar el bienestar de Egipto. Él decidió bendecir a la nación a través de su trabajo, a través de lo que él hacía. Ahora, cuando Faraón sabe que José ha encontrado a su familia, no tiene problema de mostrar toda su gracia y su favor hacia esta familia, porque él conoce a José. Él sabe cómo es José. Es un hombre íntegro, un hombre que demuestra amor a Dios. Usted nunca debe olvidar que todo lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Sea siempre fiel en el lugar donde Dios lo puso, porque tarde o temprano va a cosechar de esa fidelidad. Y fue eso lo que cosechó José en este momento en el corazón de Faraón. Faraón les dice: vengan y tomen lo mejor de la tierra. Y finalmente Dios reanima el corazón de Jacob, hace que su fe vuelva a ser firme. Una vez que José despide a sus hermanos, les da regalos, envía carros de Egipto junto con ellos hacia Canaán. Él les dice en el verso 24 al final: no riñáis por el camino. En una versión textual
esta frase dice: no estéis perturbados en el camino. Lo que José realmente le está diciendo a sus hermanos es que no se preocupen. No dejen que sus pensamientos acerca del pasado nublen el buen presente que tienen por delante. Porque José sabe que podrían estar perturbados por todo lo que ha pasado en ese momento. Y Dios les habla una vez más a su corazón: estén tranquilos, todo va a estar bien, Dios está sobre nosotros. Cuando llegaron donde estaba su padre en Canaán, le dijeron ahí en el 45-26: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Pero Jacob, conociendo a sus hermanos, obviamente no les creyó. El texto continúa diciendo: y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Entonces tuvieron que repetirle varias veces lo que José les había dicho que le dijeran a Jacob. Pero en un punto de esta conversación no pudo negar la evidencia, porque Jacob vio los carros que había enviado José. Y al final del versículo 27 dice: y su espíritu revivió. Esta es una frase fuerte en realidad, porque sugiere que todo ese tiempo, todos esos 20 años, Jacob había estado espiritualmente muerto, abatido, consumido por el dolor. Y una vez que él supo la verdad de lo que le pasó a José, porque seguramente le dijeron lo que ellos habían hecho con José y de lo que José les había dicho que le dijeran a su padre, entonces cuando supo toda la verdad, la fe de su padre revivió. Fue lleno de fortaleza, se reanimó espiritualmente. Fíjese que todas las cosas que he dicho sucedieron porque Judá confiesa su pecado delante de José y José manifiesta gracia y reconciliación hacia sus hermanos. La obra que Dios hace a través del perdón es una obra extraordinaria. Cuando hay perdón, cuando hay libertad de la amargura, las bendiciones de Dios se derraman. Todo esto sucedió después de esa reconciliación. Dios va a cumplir las promesas que le hizo a Abraham a partir del momento de la reconciliación entre José y sus hermanos. Para concluir, aunque hemos visto varias lecciones, quiero enfatizar algunas cosas más. En primer lugar, mientras usted guarde algún tipo de resentimiento contra cualquier persona, la obra de Dios se detiene en su vida. La amargura, la falta de perdón, el rencor, el resentimiento, la desconsideración, la deshonra, el enojo, destruyen las relaciones, destruyen la comunión, destruyen la obra de Dios. Y mientras usted mantenga algún tipo de estos pecados, usted no va a crecer y Dios no lo va a poder bendecir. De hecho, la Escritura en Efesios 4:31 nos manda y nos dice así: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. En segundo lugar, uno de los frutos de la verdadera conversión es el perdón, es la reconciliación, es la restauración de las relaciones. Un creyente que entiende el perdón y la gracia que ha recibido a través de Cristo tiene la disposición inmediata de perdonar y mostrar gracia a quien le ha ofendido. Fíjese bien que la gracia y el perdón son las virtudes más gloriosas que vemos en nuestro Señor Jesucristo a través de su cruz. Él nos perdonó, Él nos mostró gracia a través de la cruz. Y cuando usted da gracia a quien no lo merece y perdona a quien le ha ofendido, es cuando más refleja el carácter de Cristo en su vida. Y por último, en estos tiempos donde hay tanto odio en el mundo, si usted se fija, donde hay comentarios tan ácidos en las redes sociales, donde hay tanta división, donde hay tanta crítica, donde hay tanto individualismo y egoísmo, la iglesia
debe brillar mostrando gracia, mostrando perdón, mostrando reconciliación, teniendo paciencia en todas las relaciones humanas. Y esto incluye las relaciones que usted tiene dentro de la iglesia. En 1 Pedro capítulo 1, verso 22 dice: pues que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y recordemos lo que dice Juan, ahí en capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En el único lugar del mundo donde una persona puede encontrar personas sinceras, personas que conocen la gracia y el perdón de Dios, es en la iglesia. Solo en la iglesia. Y en este tiempo, como están las cosas en el mundo, debemos brillar con estas virtudes en todas las relaciones que tenemos, que Cristo sea glorificado a través de lo que nosotros podemos demostrar, a través de los frutos que la gente puede ver en nosotros. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar.